Entramos ya en nuestro sumario. El pasado miércoles, casi el 70% de los españoles con derecho al voto acudimos a los colegios electorales para depositar nuestro voto en las urnas. Son votos anónimos que, una vez recontados, dan como vencedor a un partido o a otro. Sin embargo, esos votos, a pesar de ser anónimos, pueden ser leídos por los sociólogos, que saben extraer hipótesis y conclusiones de lo que hemos querido los electores. Informe Semanal ha reunido a 4 sociólogos de reconocido prestigio: Francisco Alvira, Juan Díez Nicolás, Antonio Quindelán y José Félix Tezanos, para que nos lean esos resultados, para que nos digan qué es lo que piensan ellos sobre el resultado de las elecciones del pasado miércoles. En otras palabras, para que nos ayuden a aventar la paja para quedarnos únicamente con el grano. Después de una larga conversación con los 4, hemos extraído algunas conclusiones, aquellas que periodísticamente nos parecen más interesantes para preparar el siguiente informe. Las elecciones se han hecho justo cuando existía esta tendencia a la baja del Partido Socialista Obrero Español, y también en otra época muy significativa, cuando hemos tenido que hacer la declaración de la renta. Esto nadie lo ha dicho, pero indudablemente, el que se haga, que la fecha sea fecha tope 20 de junio, evidentemente es mejor que hubiera sido el 10 de junio. Si hubiera sido el 10 de junio, probablemente los resultados hubieran sido un poquito diferentes. Millones de españoles, más o menos malhumorados, se han enfrentado en las mismas fechas con las triples elecciones municipales, autonómicas y europeas, y a la vez con su declaración de la renta. Esta circunstancia, en apariencia anecdótica, puede ser a manera de la gota de agua que colma el vaso de una gestión de gobierno que ha sido criticada como de escasa sensibilidad social por los propios miembros del colectivo socialista. Es decir, entre la propia familia socialista han brotado veraniegamente, tardíamente acaso por ello, críticas contra la gestión socioeconómica del gabinete González. Comicios en los que hay que resaltar que por primera vez nadie ha echado las campanas al vuelo proclamándose vencedor, sino que todos han intentado resaltar las pérdidas habidas en el partido opuesto. Pero números cantan, por ejemplo, en las municipales. El PSOE, con respecto a las municipales de 1983, ha perdido el 9,74% de los votos, mientras AP ha descendido en un 19,57%, el PCE en un 10,94% y el PNV en un 40,72%. En contrapartida, el CDS, entonces casi inexistente, se ha situado en un alza del 461,91% y Convergencia y Unió en un 28,25%. Por los distintos juicios de los medios de comunicación y opiniones de especialistas y politólogos, parece como si el PSOE casi hubiera perdido las elecciones, cuando la realidad es que sigue siendo el partido más votado a gran distancia, más de 14 puntos, del segundo, Alianza Popular. ¿Acaso por desgaste del ejercicio del poder o del monolítico protagonismo de la oposición mayoritaria, las dos principales fuerzas políticas han perdido votos y protagonismo? El poder desgasta. Más cuando en esa política de gobierno aparecen casos como el de los núcleos y ciudades sometidos a duras reconversiones: Reynosa, Astilleros, Unosa y un largo etcétera. Voto huido del PSOE que puede interpretarse como de castigo, aunque no todos estén de acuerdo en ello. En los sitios concretos donde se ha producido una reconversión, esta no ha generado, digamos, un voto de castigo al PSOE, al menos como pudiera pensarse inicialmente, ¿no? Y por lo tanto yo dejo un poco en el aire, para una reflexión más profunda, si existe o no existe una correlación, digamos, mecánica, directa y evidente entre esa contestación y una ruptura del voto socialista. La conflictividad social de localidades como Reynosa en Cantabria o Puerto Real en Cádiz se ha traducido en una presunta fuga de votos que, paradójicamente, en el primer caso se han ido a la derecha y en el segundo a la izquierda. Pero este voto ha obedecido en muchos casos a factores viscerales o emocionales más que a clichés de ortodoxia política estricta.
Por ejemplo máximo, podríamos poner el caso del alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, condenado por la justicia por ordenar el derribo de un chalet del cantante Bertín Osborne y pronunciar frases consideradas ofensivas contra la justicia, y al que ahora el pueblo jerezano acaba de otorgar el 75% de sus votos, récord inigualado. Punto y aparte merece el caso llamativo que representan los votos logrados por Herri Batasuna. Además de un ligero aumento del número de votos en su territorio vasco, la coalición Abertzale ha conseguido nada menos que 1/3 de sus votantes en el resto del Estado español. Concretamente, en aquellas localidades puntuales donde la política de reconversión del gobierno ha llevado a la desesperanza o al callejón sin salida a amplios colectivos sociales que han hecho suyo el eslogan batasunero de «Donde más les duele», herencia rediviva de un anarcosocialismo que se creyó enterrado en la contienda del 36 y que en nuestro presente muestra brotes en su viejo olmo reseco en lugares como Gijón, Marinaleda, Reynosa o Sagunto. Lo cierto es que hay una izquierda extraparlamentaria, la Liga Comunista y algunos otros grupúsculos que entre todas las regiones y las comunidades autónomas de España probablemente sumen esas 100.000. Por otra parte, esa sería una parte del voto a HB. ¿Y el por qué? Pues porque están en la extrema izquierda, la izquierda extraparlamentaria. Y la otra parte, hay gente que ha votado a HB claramente por el lema de lo que más les duele. Yo creo que sí que ha habido gente que ha votado sí, pensando que sería bueno tener un parlamentario de HB en el Parlamento Europeo, que eso sería interesante. Se suele decir chistosamente del español que es conservador en su casa de familia, socialista entre sus copas y sus amigos y comunista en su lugar de trabajo. El hecho de que en la misma jornada se hayan efectuado 3 votaciones diferentes puede, a juicio de los estudiosos, haber contaminado el voto. No es lo mismo elegir alcalde que definirse por una opción autonómica o indicar a quiénes deben representarnos en Europa. Esta circunstancia plural y distinta acaso acierte a explicar la diferencia de voto observable entre una y otra elección. Y si es verdad que sigue vigente en nuestro país el tirón de los personalismos caudillistas, como el de Fraga por AP o el de Morán por el PSOE, que han obtenido más votos que sus partidos, no menos cierto es que, al haber hecho coincidir las elecciones europeas con las municipales y autonómicas, ha minimizado la alta abstención registrada en otros países de la Comunidad Europea en similares comicios. Pese a los agoreros que no se han recatado en preanunciar una alta abstención, consecuencia del desencanto de la sociedad española, el nivel de participación ha sido similar al de anteriores elecciones y superior a las medias europeas. No obstante, esta situación se está viendo ensombrecida por las múltiples reclamaciones que se vienen efectuando sobre las deficiencias, errores y carencias que ha cometido el Instituto Nacional de Estadística. Errores, carencias y fallos que, sin ser cuantitativamente notorios a escala nacional, sí introducen elementos negativos de poca seriedad en los niveles locales. Todos los estudios siempre indican que la mayor abstención corresponde en general o bien a los estratos de edad más jóvenes y en segundo lugar a aquellas personas que están ideológicamente más afines o en intención de voto más afines a partidos más extraparlamentarios. Yo creo, sin embargo, aunque no tengo datos para ello, para verificarlo, que también ha habido probablemente un incremento de la abstención como consecuencia de voto desencantado del Partido Socialista, que sin embargo no se ha enganchado a otra de las opciones políticas que estaban en juego. A juicio de los sociólogos, la incidencia y valor de convicción o persuasión de las campañas electorales es muy relativa, y si bien puede influir en el índice de participación, su influjo en la determinación del voto es casi nulo. En general, los sociólogos critican duramente las campañas. Según ellos, los eslóganes empleados son cada vez más conservadores y recuerdan o copian más los mensajes publicitarios de los productos de mayor consumo. Según los sociólogos consultados por Informe Semanal, en esta campaña ni en los eslóganes ni en los mítines se ha reflejado el contenido de un programa político, económico o social, ni tampoco los temas puntuales que ocupan o preocupan al común de la ciudadanía. Campaña de partidos políticos contrapuestos en su ideario que, en vez de contraponer ideas y programas, han puesto a luchar frases electorales vacías de sentido concreto o descalificaciones personales ayunas de razones que pudieran invalidar o cuestionar las ideas de los programas contrarios. La campaña electoral no ha sido muy estimuladora, desde el punto de vista, sobre todo,
de animar a esos ciudadanos más indecisos, más dudosos sobre a quién votar, porque la campaña ha estado un poco carente de argumentos políticos. En principio, parece ser que en España lo que funciona más es el liderazgo único, liderazgo nacional o liderazgo regional, pero siempre el liderazgo único, y mucho menos los programas. En el caso concreto de estas elecciones, los programas han podido funcionar poco porque prácticamente en las campañas no se ha hablado de programas. Y además, la gente de los programas se los cree en la medida en que los líderes gozan de credibilidad. Las campañas electorales deberían ser, o deberán ser, si quieren tener resultados apetecidos, mucho más tendentes a explicar cuáles son las medidas concretas que se van a querer llevar a cabo en aspectos de los que importan realmente a los ciudadanos y no en las grandes palabras, en las grandes concepciones de las que yo creo que el electorado empieza un poco a estar de vuelta o a pasar, como dicen los jóvenes. Sirva de mero ejemplo referencial que mientras en esos mismos días los 7 jefes de Estado o de Gobierno de las principales potencias del mundo se reunían en Venecia para abordar los grandes problemas mundiales y ponían como preferente el tema amenaza del SIDA, en nuestra campaña electoral nadie ha abordado este preocupante asunto. Pese a que las dos grandes opciones políticas, PSOE y AP, han venido fomentando en las últimas consultas la idea de que los únicos votos útiles son los que van a parar a sus partidos, el electorado parece haber roto en estos últimos comicios el artificial bipartidismo que se daba y fomentaba desde 1982. El bipartidismo realmente no creo que haya funcionado. Y pienso que los resultados de ahora lo que muestran es que se ha acabado el bipartidismo, o por lo menos el bipartidismo como lo conocíamos hasta ahora. A lo mejor surge otro bipartidismo. No creo que surjan muchos partidos, pero evidentemente se ha acabado y es un nuevo rumbo, eso está claro. El voto del pasado miércoles se parece poco al emitido el pasado año y aun al de las elecciones de 1983, y sin embargo se asemeja mucho más al de los comicios habidos tras la transición a la democracia, en los que la pluralidad sociológica de los ciudadanos tenía su traducción en una mayor diversidad de opciones y partidos sin grandes bloques hegemónicos. Creo que el sistema real hasta ahora ha sido un cierto hegemonismo de una primera fuerza política, la segunda a gran distancia, y creo que la opinión pública seguramente ha podido percibir que así como las mayorías absolutas son muy cómodas para gobernar con una cierta estabilidad, una cierta ficción de estabilidad, probablemente también acarrean unos ciertos riesgos de intolerancia, de intransigencia, de modos inadecuados de gobernar, ante los cuales la propia opinión pública parece que ahora quiere vacunarse. En estas elecciones concretas yo creo que sí ha habido un voto, digamos, o una influencia sobre el votante en un aspecto, y es en el que creo que se refiere a evitar un exceso de concentración de poder en un solo partido, y por eso yo creo que la gente ha ido más a votar, digamos, con arreglo a lo que son sus creencias o lo que parece que es la ideología que más se asemejaba a la suya, y sobre todo procurando ese reparto, esa mayor fragmentación del voto que se ha señalado y que ha sido la consecuencia fundamental de estas elecciones. Este rechazo a caer en una bipolarización de la vida política se ha traducido efectivamente, según los sociólogos consultados, en la recuperación de terceras opciones más concordes con las apetencias plurales de la sociedad. Son situaciones como la del CDS, que ha aumentado en un 461% su representación, que le convierte, en muchos casos, en partido bisagra, o en el caso de los partidos regionalistas, como el PAR de Aragón, que los convierte en árbitros de la administración autonómica. La ruptura del bipartidismo ha beneficiado más a las formaciones de la derecha, como se refleja en el dato de que en el 83 socialistas y comunistas sumaban el 51,3% de los votos, mientras que en las últimas elecciones han bajado al 44,1%. Yo creo que eso obedece pues, a probablemente una reflexión que se está haciendo a una cierta evolución ideológica de ciertos sectores de la clase media. Yo creo que efectivamente puede estar ocurriendo en España algo parecido que ha pasado en otros países europeos, es decir, que gobiernos laboristas o gobiernos socialistas que han sufrido una cierta confrontación con los sindicatos en una coyuntura económica de determinada complejidad, de determinada dificultad, pues al final han sido erosionados y realmente eso ha dado lugar no a un fortalecimiento de otras posiciones de izquierdas, sino ha dado lugar a un fortalecimiento de posiciones más conservadoras. Quizás esto es pronto todavía, habría que profundizar, pero quizás en España esté pasando algo de este tipo. Si es cierto que las urnas reflejan puntualmente el comportamiento político, individual y colectivo, de las elecciones de esta semana parece que puede surgir un nuevo rumbo en el comportamiento electoral de los españoles.
El voto del pasado miércoles se parece poco al de las generales del año pasado e incluso al de las municipales del 83, y se asemeja más, en cambio, al de los primeros tiempos de la democracia, en los que la pluralidad sociológica encontró un mayor reflejo en mayor número de opciones políticas. Probablemente hay algunos indicios que significan que el electorado español se está definiendo en este momento con un componente de mayor pluralismo de opiniones y quizás también con un componente mayor de exigencia, de perfeccionamiento de la democracia, de perfeccionamiento de las instituciones y efectivamente también quizás de desarrollo de nuevas iniciativas en el campo de la profundización de la democracia. Quizás lo más sugerente, con independencia de interpretaciones de uno u otro signo sobre variaciones en las conductas de voto, etcétera, es que se traslada esta impresión de que algo puede cambiar y que se recupera un cierto dinamismo en la vida política del país. Porque yo creo que la posición política de los españoles no ha cambiado muy sustancialmente entre derecha e izquierda desde el 77 para acá. Ha habido cambios, evidente, pero no muy notables. Lo que sí han sido muy notables son las diferentes fuerzas políticas que han concurrido, los perfiles de esas fuerzas, los personajes que han dirigido esas fuerzas, y por tanto se ha producido una cierta ficción de cambio permanente de voto. La política de pactos a los que necesariamente se verá abocado el partido en el gobierno puede forzar una nueva forma de gobernar e incluso un nuevo rumbo en la política española. Este es nuestro informe sobre el resultado de las elecciones del pasado miércoles. Está claro que no todo lo que nos aportaron los sociólogos consultados está dentro de ese informe por una cuestión pura y simple de tiempo.